Muy buenos días a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. El día de hoy tenemos una telecapacitación muy importante con el tema intoxicación por órganos fosforados, a cargo del doctor Carlos Malpica Coronado, médico emergenciólogo del Servicio de Atención Móvil de Urgencias del Ministerio de Salud. Les pedimos que presten suma atención a la telecapacitación y que escriban sus preguntas a través del chat, que al fin de la telecapacitación la vamos a resolver. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Carlos Malpica Coronado. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Buenos días. El ánimo de esta presentación es hacer una revisión lo más sencilla posible sobre cómo debemos enfocar al paciente intoxicado, pero sobre todo remitirnos a lo que son las emergencias o intoxicaciones por órganos fosforados. Entonces, lo primero que tengo que decir es de que en casi 20 años trabajando en emergencias, el paciente intoxicado en general es un gran reto. Lo segundo es que muchas veces los pacientes no llegan con un cartel diciendo estoy intoxicado. Muchas veces nos llegan inconscientes. Entonces, de acuerdo a edad, factores de riesgo, si hay algún informante que mencione que tomó tal o cual medicamento, la cosa se facilita mucho. Pero una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo real. En el mundo real en el que vivimos y afrontamos las emergencias, pueden presentarse cualquiera de las combinaciones, o exceso de información o falta de información. Entonces empezamos con el paciente inconsciente. Dentro del paciente inconsciente siempre tiene que estar la posibilidad o el diagnóstico diferencial de que estamos frente a un paciente intoxicado. Ahora, desde el año 70, desde el año 70 han habido varias investigaciones y se consideran o ya se clasifican como toxidromes. Es imposible tener protocolos o guías de respuesta, manejo, para cada una de las sustancias que existen en el almacén farmacéutico. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, o se ha tratado de hacer, es, en base a los síntomas y manifestaciones del paciente, aplicar el tratamiento y la intensidad o agresividad del tratamiento. Entonces, cada paciente tiene que ser primero individualizado. Por eso que en el día de ayer, en la emergencia que hemos tenido, en Ayacucho, algunos han fallecido, otros no. Depende de función renal, de función hepática, de edad, predisposición, peso, dosis, velocidad de ingestión. Son 99 características diferentes. Entonces empecemos de menos a más. Vamos con lo que es un tóxico. Un tóxico es cualquier elemento que ingerido, aplicado, inyectado, absorbido, inhalado, capaz por sus propiedades físicas o químicas de provocar alteraciones orgánicas o funcionales en un organismo. Estas alteraciones pueden ser algo leve, pueden ser algo severo, puede ser algo muy grave, incluso generar o desencadenar un fallecimiento. Algunas manifestaciones no se presentan de manera inmediata, se presentan a veces a las 8 horas o a las 12 horas, o podemos tener un paciente aparentemente estable, y lo que estamos teniendo es un paciente estable que, producto del tóxico, está teniendo alteración de órganos internos nobles como el hígado, el riñón, y no lo estamos presenciando, no lo estamos evidenciando. Entonces, vamos a abrir este abanico de los tóxicos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado. Provocan ocasiones por la ocurrencia de más de una enfermedad. Generalmente el síndrome es cuando no sabemos cuál es el agente etiológico. Así lo denominamos, un síndrome. Es un conjunto de síntomas, puede ser causado por un agente, 2, 3 agentes a veces, porque a veces hay polifarmacia o hay una ingesta de varios medicamentos y tenemos síntomas totalmente aleatorios. No sabemos qué tenemos al frente. Entonces lo que tenemos que identificar es cuáles son los síntomas predominantes en intensidad y de riesgo para el paciente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a juntar los tóxicos con los síndromes.
Entonces, el toxidrome, en algunas literaturas toxíndrome, fue acuñado por Moffenson y Grincher, son dos médicos que se han dedicado a la toxicología, y aparece esta palabra en algunos textos del año 70. ¿No? ¿Qué son? Son grupos de síntomas y signos clínicos de ciertos tóxicos que comparten un mecanismo de acción igual, o sea, efectos sobre nuestro organismo, en combinación con el comportamiento de los signos vitales. Algunos generan hipertensión, otros hipotensión, otros sudoración, otros taquicardia, y en base a las manifestaciones e la intensidad de ellas es que vamos a hacer las intervenciones. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son nuestros aliados? Llega un paciente inconsciente o con dificultad respiratoria, generalmente personas jóvenes en edad productiva, sin una historia clara, o con abundante secreción, con una depresión del sistema respiratorio, del estado de conciencia, y lo primero o algún olor raro, ¿no? O que ha estado trabajando en determinado sitio. Entonces tenemos que, primero, valorar las funciones vitales. El tema de triaje, tan sencillo como presión arterial, pulso o frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, temperatura, tocar esa piel, si suda o no suda, y luego sistematizar nuestra evaluación. ¿Cómo está el estado de sensorio? ¿Hay algún movimiento anormal? ¿Cuál es el tamaño de las pupilas? ¿Están iguales, agrandadas, pequeñas? ¿Hay ruidos intestinales normales, incrementados, abolidos? ¿El paciente está pálido, sudoroso, cianótico? ¿Hay orina, no orina? ¿Hay vómitos, náuseas, dolor abdominal, movimientos involuntarios, fasciculaciones, desorientación, convulsiones? Entonces, lógicamente, mientras más síntomas y más severidad, más grave está el paciente. Entonces, si tengo un cuadro muy florido, entonces tengo que pensar que puedo tener un paciente intoxicado. Si tengo un cuadro, digamos, hay un antecedente, el paciente tomó 20 pastillas de tal medicamento, pero yo lo veo al paciente bien, hay que observarlo. Hay que ver cómo está su nivel de hidratación, porque hay algunos medicamentos aparentemente inocuos como el Vic, un medicamento nuevo que se usa, Viceta. El Viceta, a tomar 8 o 10 pastillas de Viceta, puede ser completamente tóxico, generar incluso insuficiencia. Vamos a enfocar el caso de un paciente intoxicado. Primero, por los síntomas. ¿Está estable o está inestable? Luego tenemos que empezar a identificar cuáles son los síntomas predominantes. Y vamos a ir a un toxidrome. Más adelante vamos a ver cuáles son los toxidromes más frecuentes. No es nuestra intención hacer el diagnóstico etiológico, para nada. Lo que tenemos que hacer es qué tenemos al frente y qué es lo que va a matar al paciente. En el caso de la emergencia de ayer, en varias listas de chat de emergencias, por ejemplo, podíamos ver de que el cuadro se trató de un toxidrome colinérgico, así es el nombre, en el que hay un predominio de síntomas muscarínicos, porque hay dos tipos de cuadros colinérgicos, los muscarínicos y los nicotínicos. Yo sé que a nadie le gusta bioquímica, todos la odiamos, pero es el nombre apropiado cómo hacer esas denominaciones. Y en base a la zona, digamos, que era alejada, la primera probabilidad, 99%, era pensar en insecticidas. O sea, eso es lo primero. Pero también uno no puede jugar todo, apostar a un solo agente. Entonces, hay algunas setas, hay algunos hongos que en la naturaleza que también podrían producir síntomas muy parecidos. Entonces, no nos quedemos solamente con un único agente. Abramos la posibilidad que pueden haber más causas. Entonces, de acuerdo a las manifestaciones, básicamente el compromiso de la vía aérea, el compromiso de la capacidad respiratoria, y en base a la hemodinamia, frecuencia cardíaca,
presión arterial sobre todo, vamos a determinar si estamos un paciente estable o inestable. Si tenemos un paciente inestable, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo. No interesa cuál es la causa. El tema es cómo lo estabilizamos. Depende cuáles son las manifestaciones. Y en base a eso iniciamos nuestro manejo inicial de la vía aérea, analizar una vía periférica, oxigenoterapia si se satura bajo, aspirar secreciones, porque un paciente se nos puede morir por un hecho tan sencillo como tener secreciones. Abundantes secreciones, se tapona la vía aérea y estamos en problemas. Calmar a los familiares, calmar al paciente y empezar a trabajar. A veces, idealmente sería tener un laboratorio, pero a veces no vamos a contar con un laboratorio. El personal del SAMU trabaja en la calle, en el domicilio del paciente, hace la primera atención y no tenemos laboratorio a la mano. Entonces, se tiene que manejar de manera genérica el síndrome. La siguiente. Pues aquí tenemos los toxidromes. Hay un síndrome anticolinérgico, hay un síndrome colinérgico, son opuestos. Hay un síndrome simpático-mimético, en el que predomina los síntomas simpáticos. Hay un síndrome opiáceo para derivados de opio. Hay un síndrome hipnótico sedante para medicamentos que generan estos síntomas. Hay un síndrome hipermetabólico y hay un síndrome extrapiramidal. Entonces, vamos a enfocarnos hoy específicamente en el colinérgico y hablar un poquito del anticolinérgico. Porque si manejamos muy agresivamente el cuadro colinérgico, nos podemos ir en algún momento al opuesto. Y también hay que saber identificarlo, ¿no? La siguiente. Hay 3 síndromes más, que es el síndrome de abstinencia, que pueden ser por varias cosas, no solamente alcohol. El serotoninérgico, que es predominio de síntomas relacionados a la serotonina. Y finalmente el neuroléptico maligno, ¿no? Que generalmente es mortal, relacionado a anestésicos, con cuadros de hipertermia. La siguiente. Entonces, ¿qué es la colinesterasa? Tenemos que revisar un poquito de lo que es bioquímica. La colinesterasa, como termina en asa, es una enzima. Hasta ahí estamos bien. Entonces, cataliza la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina. ¿Cuál es el trabajo de la colinesterasa? Destruir la acetilcolina sobrante a nivel de la membrana sináptica. Y va a partir la acetilcolina en 2 cosas, en colina y en ácido acético. Esta reacción es necesaria para permitir que la neurona colinérgica retorne a su estado de reposo después de la activación, evitando así una activación excesiva causada por la acetilcolina, que produciría una sobreestimulación del efector y como consecuencia daño a la neurona o el músculo. ¿Qué es lo que sucede? Varios productos químicos van a destruir esta colinesterasa y lo que vamos a tener son efectos predominantes de la acetilcolina a nivel de todo el organismo. Y eso va a explicar los síntomas que presenta un paciente intoxicado, en este caso, por órganos fosforados. Hablamos de órganos fosforados, pero no solamente hay órganos fosforados, también hay órganos clorados, órganos florados. Cada uno tiene su característica en cuanto tiempo de acción, que al final, como les digo, no es tanto, ayer discutíamos en un chat hasta la marca del insecticida, ¿no? Pero el objetivo no es ese, el objetivo es tratar de identificar, estamos frente a qué, ¿no? O sea, si es un toro, es un caballo, es una yegua, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Primero identifiquemos el animal. La siguiente. O sea, ¿qué es lo que se presenta en el síndrome anticolinérgico? Que es lo contrario al de órganos fosforados. Allí lo que se genera es un bloqueo de la acetilcolina a nivel del receptor muscarínico. Hay 2 receptores que funcionan con acetilcolina, los muscarínicos y los nicotínicos. Entonces acá hay una lista de medicamentos que producen el síndrome contrario al de órganos fosforados, que se llama anticolinérgico. Entonces tenemos antihistamínicos, antiparkinsonianos, la atropina, derivados de la belladona, que también es un tóxico incluso utilizado de manera frecuente en otros países como Colombia para
robar o secuestrar temporalmente a una persona. Tenemos antidepresivos tricíclicos, midriáticos que dilatan la pupila, relajantes musculares y algunos hongos, que son las setas, hay una seta ahí, amanina muscarínica. Entonces, este cuadro anticolinérgico, que es el que vamos a revisar primero, la siguiente, es causado por todos estos medicamentos. La BD de ellos es la atropina. Entonces, ¿qué es lo que genera? Cuando tenemos un cólico abdominal, lo que más usamos es la iosina o buscapina. La iosina es de esta familia y por eso que produce sequedad de boca. O la sensación, no está deshidratado, pero produce sequedad de boca. Hay enrojecimiento de la piel, hay midriasis, dilatación pupilar, hay hipertermia, alucinaciones. Por eso los pacientes intoxicados por atropina lo que van a tener es una piel rojiza, van a estar calientes, van a desorientarse, van a agitarse y van a tener sequedad de mucosas. Entonces, si somos muy agresivos en el uso de la atropina, podemos irnos al otro extremo y generar un síndrome anticolinérgico. Hay retención de la orina porque el esfínter a nivel vesical se contrae. Hay disminución del peristaltismo intestinal, por eso los antiespasmódicos generan pues sedación de los intestinos. Taquicardia, incluso convulsiones y coma, ¿no? La siguiente. Ahora vamos a hablar del síndrome colinérgico. Son los dos síndromes que vamos a revisar hoy. A nivel del receptor muscarínico o nicotínico hay un efecto que rompe o digamos daña o destruye la enzima colinesterasa. Entonces el efecto de la acetilcolina, el efecto, parece trabalengua, el efecto de la acetilcolina va a predominar sobre la placa mieloneural. Entonces, ¿qué lo genera más frecuente? Como decíamos, insecticidas, órganos fosforados y también los carbamatos. Hace algunos años, la gente cuando quería autoeliminarse, lo que usaban es bebían lejía o ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. El problema es de que muchas veces no morían, pero sin embargo la secuela y el sufrimiento por meses era terrible, ¿no? Luego, durante mucho tiempo se ha usado diazepam y sus derivados, pero por lo general tampoco no llegan a morir, ¿no? Y lo que se ha usado, sobre todo, que está al alcance en muchas zonas de nuestro país, son los productos para eliminar roedores. Entonces, generalmente las fórmulas para eliminar roedores tienen carbamatos y también tienen cumarínicos para que el animal muera desangrado. Es más, lo que más usaba era Campeón Forte. Hay ciertas marcas que se usan. Y los carbamatos generan, pues, este efecto, este síndrome colinérgico. La diferencia entre la diferencia entre la intoxicación por carbamatos y por insecticidas, o por los órganos fosforados o clorados, es la intensidad. En un paciente con carbamatos, por lo general con 20-25 miligramos de atropina, se puede manejar el cuadro. En algunos casos con órganos fosforados, se puede requerir 100, 200 miligramos de atropina. O sea, así es de agresiva y así de diferente. Algunas setas pueden producir también estos efectos, el exceso de nicotina y algunos medicamentos que inhiben específicamente la colinesterasa, relajantes musculares, por ejemplo. La siguiente. En nuestro país el mayor problema es con el uso en todo caso, el acceso a los insecticidas. Cambiamos los envases, no los rotulamos, están al alcance de los niños. Algunos parecen y tienen el aspecto incluso del Inca Kola y lo ponemos en envase de Inca Kola. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación de estos productos porque matan. Entonces, esta lámina sencilla, tenemos allí la acetilcolina que actúa sobre dos receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. La atropina
específicamente actúa a nivel del receptor muscarínico. Y el curare, que es un paralizante, actúa sobre el receptor nicotínico. Entonces, la acetilcolina es el neurotransmisor. La colinesterasa lo que hace es fragmenta la acetilcolina una vez que ha hecho su efecto, elimina los remanentes y relaja el neurotransmisor para evitar los efectos y daño a los músculos y tejidos. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que tenemos en los cuadros colinérgicos? Relacionados específicamente a intoxicación por insecticidas. Entonces, primero tenemos incontinencia urinaria fecal. Es opuesto al cuadro anticolinérgico. En el cuadro anticolinérgico, que era el del antiespasmódico, la atropina, lo que el paciente no orinaba, lo estaba cerrado el esfínter. Acá los esfínteres se abren. Hay miosis, pupilas pequeñas, hay broncoespasmo, bastante secreción respiratoria, hay abundante secreción por boca, saliva muy abundante, lagrimeo por los ojos, puede llegar a convulsiones, pero por varios motivos, por efecto del medicamento, o también incluso porque está haciendo hipoxia, porque hay una vía aérea obstruida o no bien ventilada. Genera bradicardia en el caso de los muscarínicos. Y en el caso de los nicotínicos, lo que vamos a encontrar son básicamente tres cosas, ¿no? Taquicardia, hipertensión y las fasciculaciones. Ahora, podemos encontrar también combinación de ambos. Podemos tener un paciente con incontinencia fecal, broncoespasmo lleno de secreciones y también presentar fasciculaciones, porque son dos receptores independientes. Generalmente el paciente o va a hacer taquicardia o va a hacer bradicardia, ¿no? No es que se neutralice. Una de las características, yo hace algunos años trabajé en un hospital X y estaba en la emergencia de ese hospital y había un paciente que ingresaba varias veces por lo mismo, siempre ingresaba por doblado abdominal, náuseas, vómitos, como una gastroenterocolitis. Se le hidrataba, se le trataba, no había moco, no había sangre, no hacía fiebre, salía de alta. Regresaba nuevamente a la semana por lo mismo. Y cada vez los cuadros eran más intensos. Nos pedimos la historia antigua, revisamos la historia, y el paciente había ingresado 7 veces por lo mismo en los últimos 4 o 3 meses. Pasando visita, una residente de medicina física observa de que habían fasciculaciones, movimientos musculares como reptantes de la piel, como si hubiese una pequeña culebra dentro y se movilizaba. Entonces todo el mundo le llamó la atención y asociando todo el cuadro, las fasciculaciones casi es patognomónico, solamente se presentan en intoxicaciones por órganos fosforados. Se hizo un examen específico del paciente y al final lo que estábamos viendo es que había sido intencional. La esposa lo estaba envenenando de a pocos. Así que si tienen fasciculaciones, preocúpense. La siguiente. Entonces, siempre tenemos medidas universales y medidas específicas. Las medidas universales es para todos los fármacos o todas las intoxicaciones en general y están relacionadas al manejo vital básico. Vía aérea, profundidad o calidad de respiración y hemodinamia, el aparato circulatorio, presión, frecuencia cardíaca, que es lo que va a matar de manera inmediata al paciente. Y luego ya tenemos medidas específicas. En medidas específicas, por lo general, está el poder identificar el toxidrome, ¿no? Y poder dar un tratamiento dentro de ese toxidrome, o ser mucho más específico y poder conseguir el antídoto específico para ese tóxico que presumimos, ¿no? La siguiente. Lo real es que no disponemos de muchos antídotos, o sea, no son muchos. Y al final lo que tenemos que hacer es manejar estos casos de manera universal. La teoría de cómo manejar la intoxicación tiene 3 principios. Prevenir la absorción, el ejemplo de eso es el lavado gástrico. El tema es, ¿cuándo hacer un lavado gástrico?
algunos dicen que hasta 4 horas después, ¿no? El vaciamiento gástrico fisiológicamente se da a los 20 minutos, 15 minutos. O sea, después de 15, 20 minutos, la efectividad es poca de esta medida, ¿no? Luego tenemos favorecer la absorción. ¿Cómo hacemos que esto se metabolice más rápido? Y la otra es aumentar o favorecer la eliminación, ¿no? A través de orina, fosfato de orina, alcalinizado de orina. Pero va a depender, pues, del tipo de tóxico. La siguiente. Pues, en cuanto a antídotos, se deben utilizar de forma específica, saber cómo, dónde conseguirlo y teniendo en consideración la información clara sobre la forma de utilización. Como no se usa de manera frecuente, entonces hay que leer bien el inserto o idealmente preguntarle a alguien que lo haya usado para poder, porque tienen su forma de diluir y su forma de administración, no es de que uno coge la ampolla y lo pone y ya. No, algunos medicamentos tienen que pasarse, por ejemplo, en 10 minutos o incluso en 1 hora, porque efectos secundarios de estos medicamentos puede ser incluso generar una taquicardia y podemos inducir incluso un paro, pues aplicar un antídoto de manera agresiva. No los podemos asustar, sino que cada producto tiene sus indicaciones. Entonces, como no hemos tenido mucha frecuencia en usar este medicamento, es un medicamento nuevo, preguntemos a alguien que lo usó, ¿no? Por eso podemos llamar a Telesalud, o la otra es con internet, tenemos Google, buscamos cómo se administra, o alguien que tenga más experiencia que nosotros, ¿no? Es muy importante de manera constante hacer la reevaluación del paciente, cada 5, cada 10 minutos, cada 15 minutos, porque a veces nos podemos quedar cortos, ¿no? Dicen, ¿por qué el paciente no mejora? O mejoró un poco y después nuevamente ha empeorado, porque nos estamos quedando cortos en cuanto a la dosis del medicamento. Hay que aumentar la dosis. Hay que ir titulando los efectos del paciente con respecto al medicamento que vamos administrando. Considerar la necesidad de derivación u hospitalización del paciente, ¿no? La mayoría, casi solamente se hospitalizan del 5 al 10% de estos casos, pero va a depender, pues, de la severidad o la intencionalidad que hubo en el hecho, ¿no? La siguiente. ¿Cómo actúan los órganos fosforados? Los órganos fosforados, básicamente tenemos, y los carbamatos, que, digamos, presentan el mismo cuadro clínico, lo que varía es la intensidad del cuadro, tienen como acción principal la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Tanto la colinesterasa, porque es así como se conoce esta enzima, o sea, acetilcolinesterasa porque rompe, digamos, la acetilcolina, pero también se conoce como colinesterasa. Entonces, hay dos tipos. Hay una colinesterasa eritrocítica y otra plasmática, que la llaman también pseudocolinesterasa. Los órganos fosforados actúan por fosforila la enzima y así origina una unión muy estable que es irreversible. Mientras los carbamatos se carbonizan la enzima y es una unión más débil o inestable. Entonces, el órgano fosforado, digamos, a nivel de la colinesterasa, lo que va a hacer es una unión muy intensa, muy potente. Por eso es que se requieren dosis mucho más altas de atropina. En cambio, el carbamato, les digo, es más débil y por eso a veces con 20 o 25 miligramos, habiendo tomado una regular cantidad de carbamato, se soluciona o se revierte el cuadro de manera sencilla o más sencilla. Más fácil es manejar los carbamatos que manejar los órganos fosforados. La siguiente. Entonces, ¿cuál es una dosis tóxica? Entonces, a veces los pacientes, digamos, como tampoco son químicos ni médicos, lo que hacen es diluyen la lejía o el agente, lo diluyen, toman una cucharada o dos en una botella de 500 mililitros y de eso lo agitan y toman un trago, ¿no? Y tomé lejía. ¿Cuándo toma lejía? Tomé un sorbo, pero al final ya viene lejía diluida. Pero no siempre es así, a veces también lo toman puro. Entonces, pues, ¿cuál es la dosis tóxica? Depende de la potencia del órgano fosforado o del carbamato o de otros factores, ¿no? Como el tiempo de exposición. ¿A cuánto tiempo estuvo en el ambiente?
o cuánto, porque esto se absorbe por piel, por inhalación, y la vía más frecuente es la digestiva, ¿no? Es importante conocer la categoría del tóxico o categoría tóxica del compuesto y en base a eso, cuál es su tiempo de acción, ¿no? Hay algunos que tienen, digamos, 6 horas, 8 horas, 36 horas, ¿no?, de permanencia en el organismo. Hay que valorar sobre todo la intensidad o la severidad del cuadro clínico y la severidad de alteración de las funciones vitales, ¿no? Y en base a eso es que vamos a tratar al paciente. Entonces, como les decía, el antídoto, en este caso, con el que contamos de manera universal en todos lados, es la atropina. El problema es que a veces no contamos con ella en la cantidad suficiente. O sea, para manejar un solo paciente a veces se requiere más de 100 miligramos de atropina. Y los textos, mayoría dicen administrar 1 a 2 miligramos, 1 a 2 minutos. Entonces, al final nos terminamos rompiendo ampollas. Entonces, lo que tenemos que pensar es que lo que va a ser de gran ayuda es el uso del Volutrol. Entonces, cargamos, por ejemplo, inicialmente 10 o 20 ampollas en un Volutrol y el primer Volutrol lo vamos a pasar en 10 o 20 minutos. Entonces, en medida que administramos y vemos que los síntomas van disminuyendo, baja la frecuencia, baja la secreción, mejora la saturación, entonces vamos titulando. Si en el primer Volutrol cargué 20 miligramos de atropina, por ejemplo, lo pasé en 10 minutos, el siguiente Volutrol también lo cargaré en 20 miligramos más. Pero ya no lo pasaré en 10, lo pasaré seguramente en 20 minutos. Entonces, voy espaciando, uso la misma dosis y voy espaciando el tiempo de administración a un goteo constante. Y eso me permite tener tiempo para poder evaluar al paciente o ver otro paciente inclusive. Pero esto requiere, sobre todo en la primera hora, requiere mucho requiere monitoreo cercano. Entonces no es lo mismo manejar un paciente que manejar 5 pacientes a la vez, ¿no? Eso complica el tema. La siguiente. Entonces, como medidas generales, lo primero es manejar la vía aérea. Entonces tenemos que tenerla libre de secreciones. Podemos usar oxígeno suplementario y de manera ideal tener el valor de la oximetría, ¿no? Una oximetría, digamos, de 97, 98 a nivel del mar es lo aceptado, lo normal. En altura, ayer la emergencia ha sido a 3.000 metros. Más o menos la oximetría normal a 3.000 metros debe estar por 92, 93%, ¿no?, cercano a 90%. Entonces, si tenemos oximetrías menores de 90, tenemos que preocuparnos, ¿no? Luego hay que observar la actividad o la dinámica respiratoria, porque en personas mayores, por ejemplo, se podrían incluso agotar y progresar rápidamente a una insuficiencia y entrar en una falla respiratoria aguda, ¿no? Además de que estos cuadros no solamente son con síntomas puros de insuficiencia respiratoria por abundante secreción, sino que además el paciente tiene náuseas, vómitos. Entonces, tranquilamente el paciente, además del problema respiratorio propio del efecto del tóxico, puede vomitar, incluso puede aspirarse. Si hay trastorno de sensorio, el paciente puede ser un tema mixto. Puede ser una broncoaspiración y además tener efectos del medicamento. Y esa sería una explicación porque a pesar de que uno está haciendo un tratamiento adecuado, el paciente continúa con cierto grado de dificultad respiratoria. En casos severos se requiere incluso ya la intubación y la asistencia ventilatoria del paciente, ¿no? La siguiente. Como habíamos mencionado brevemente, la forma de ingreso del tóxico es variable, o sea, es múltiple. Puede ser por inhalación, puede ser por contacto directo, por ingesta. Lo más frecuente es ingesta. Pero ya acá como personal de salud tenemos pues que deshacernos de toda la ropa del paciente. Hace cuestión de 4 meses en La Libertad, en la fábrica Casinelli, hubo una fuga de un producto amoníaco que se usa para refrigeración. Hubieron 3 operarios que se contaminaron y fueron a salud, sin ambulancia, sin nada. Los bomberos llegaron después a controlar la fuga. Fueron a salud, llegaron a emergencia, y en emergencia los derivaron inmediatamente a UCI.
Pero como no hubo un proceso de descontaminación, toda la emergencia y toda la UCI olía a amoníaco, generando irritación ocular, dificultad respiratoria, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo de contención. Tenemos que evitar que el tóxico se siga propagando y para eso lo ideal sería un lavado completo de cabeza a pies, hacer un cambio de ropa y todo el personal de salud utilizar mascarilla, guantes e incluso un mandilón, ¿no? Y si alguien toca directamente al paciente que no ha sido contaminado, inmediatamente hacer la descontaminación. No se debe de manera general inducir al vómito porque siempre existe riesgo de broncoaspiración, más si tenemos un paciente que tiene afectado el sensorio, ¿no? Hay presentaciones, además de las líquidas, hay también presentaciones oleosas que hay que tener en cuenta porque cuando se induce el vómito, lo que podríamos generar es una neumonitis química por aspiración no solamente aspiración del líquido, sino por los vapores. La siguiente. Como decía, el lavado gástrico es discutible. Hasta dentro de una hora, digamos, se podría intentar. Se puede hacer con solución salina pura, o se puede utilizar el carbón activado, ¿no? Si no contamos en farmacia con carbón activado, una forma casera de hacer carbón activado es coger un carbón con una pinza y ponerlo sobre la hornilla y hacerlo carbón. Después eso lo rayamos y se genera carbón activado. O sea, esa es una forma sencilla de hacerlo con pan. O sea, quemar pan a fuego directo y tenemos carbón activado. Más o menos la dosis estimada es 1 gramo de carbón por cada kilo de peso del paciente cada 8 horas, ¿no? Que es una estrategia de absorción, para disminuir la absorción. El carbón tiene 4 enlaces libres y es la sustancia de naturaleza, digamos, que más capacidad de absorción tiene, ¿no? La siguiente. Bueno, la atropina ha salvado a muchísima gente. Es la droga base para el tratamiento en las intoxicaciones por órganos fosforados y es un antagonista competitivo. O sea, ese enlace que genera de manera potente el órgano fosforado con la acetilcolinesterasa, quien la rompe es la atropina. Principalmente a nivel de los receptores muscarínicos, que o sea, casi exclusivamente a nivel tiene un poco efecto a nivel de los receptores nicotínicos. ¿Qué significa esto? Que todo el cuadro clínico muscarínico, dificultad respiratoria, secreciones, bradicardia, eso lo puede controlar. Y cuando empezamos a manejar el cuadro con atropina, lo que va a empezar a ver es manifestaciones nicotínicas, hipertensión, taquicardia y fasciculaciones. La siguiente. Inicialmente, el objetivo es atropinizar al paciente. Los signos recomendados para vigilar una atropinización correcta es la disminución de secreciones. Lo que vamos a hacer es secar al paciente y el incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, la idea es secar al paciente, pero que quede un poquito de agua, ¿no? O sea, no secarlo del todo. Y la idea es llevar un aumento de la bradicardia que había, llevarla pues a unas 100 de frecuencia, 110 de frecuencia. Si ya vamos por encima, estamos teniendo un cuadro anticolinérgico, una intoxicación por atropina. Y lo que va a venir es agitación psicomotriz, desorientación, piel caliente, pupilas dilatadas, ¿no? Entonces, si nos hemos pasado, lo que tenemos que hacer es suspender la atropina y los efectos del órgano fosforado, digamos, va a neutralizar. Hay que esperar un poquito en todo caso, ¿no? Pero una atropina que se metaboliza rápido. Pero la idea es no llegar a eso. Es muy importante que el paciente reciba oxígeno suplementario para que la fibra cardíaca pueda responder al efecto de la atropina. Tiene que estar oxigenado. La miosis o contractura de las pupilas puede persistir aún en el paciente bien atropinizado. Así que no nos guiemos por el parámetro de las pupilas.
Guiémonos por frecuencia cardíaca y por la cantidad o no de secreción. Eso es lo que nos va a ayudar de manera más práctica. La siguiente. Bueno, el otro fármaco que sería ideal es la pralidoxima. Viene presentaciones de 1 gramo. El problema de la pralidoxina es que es cara, a pesar que sí tiene registro sanitario en el Perú, no es de uso frecuente y además de ser cara es escasa. La ventaja que tiene la pralidoxima sobre la atropina es que actúa tanto en el receptor muscarínico como lo hace la atropina, pero además actúa bien en el nicotínico. Entonces, digamos, de los antídotos que existen, que es atropina y pralidoxina, el ideal sería poder usar pralidoxina, ¿no? Entonces, la forma de utilización también se usa de 1 o 2 gramos o 1 o 2 ampollas diluidos en 100 o 200. Si es una, en 100, si son 2 en 200 para tener la misma concentración. Se puede usar suero glucosado o se puede usar cloruro de sodio. Yo prefiero usar cloruro de sodio de manera estándar en las soluciones. La idea es no pasar más de 0.2 gramos en 10 mililitros, ¿no?, en 20 minutos. O sea, 1 gramo lo tengo que pasar más o menos en unos 50 minutos como mínimo. Y si pongo 2 gramos, ponerlo en 100 minutos, no 1 hora y media. ¿Por qué? Porque los problemas de la pralidoxina que va a generar puede generar taquicardia y una taquicardia supraventricular y puede hacerse ventricular y estamos en problemas. O la otra es que haga el paciente con muchas frecuencias en hipertensión. Entonces hay que tener cuidado. Por eso hay que pasarlo de manera lenta. De que es potente, pero tiene efectos cardiovasculares que es el que tenemos que cuidar, ¿no? La siguiente. Ya para terminar, después de que se ha resuelto, digamos, la crisis, se continúa con una infusión de mantenimiento al 1%. O sea, 1 gramo en 100 de solución salina y se puede administrar en dosis de 200 miligramos cada hora. O sea, así como hicimos con la atropina de Volutrol, digamos, de 20 en 10 minutos, acá lo que vamos a hacer es usar 1 gramo, que lo vamos a pasar en 50 minutos, y luego hacemos una dosis de mantenimiento de igual 1 gramo en 1 hora. Y lo vamos espaciando, 1 gramo en 2 horas, 1 gramo en 3, de acuerdo a la respuesta y los signos vitales del paciente, ¿no? Básicamente frecuencia cardíaca y lo que es la cantidad de secreciones bronquiales, ¿no? Esos son los parámetros clínicos para valorar nuestra atropinización o el uso de la pralidoxina. Como les dije, el mayor riesgo es que haya, si se pasa de manera brusca, o sea, en poco tiempo, en bolo, puede generar una crisis hipertensiva o generar falla respiratoria. Entonces, tenemos que estar al pie de la cama del paciente y vigilando cómo responde ese patrón respiratorio, cómo va la presión arterial y cómo está esa frecuencia cardíaca. Si hubiese alguna de estas complicaciones, se suspende inmediatamente y esperamos para retomarla con menos agresividad. Supongo que tienen varias preguntas, así que encantado. Así es, doctor Carlos Malpica, muchísimas gracias por la excelente presentación que ha realizado. Les pedimos a todos los conectados desde los diferentes centros de salud, direzas, regiones, nos envíen a través del chat de dónde lo están haciendo, de dónde están viendo la telecapacitación para poder contactarlos nuevamente para intercambiar información en cuanto a lo que es telecapacitaciones. Les agradecemos especialmente a los que se han conectado el día de hoy, que son las direzas de Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Cusco, Callao, Tumbes, los hospitales, establecimientos y redes, Establecimiento de Salud Salamanca, Red Coracora, Red Virú, Torre Bagua, Hospital de Tacna, Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa y Salud de Arequipa. Si tenemos algunas preguntas en el chat, vamos a leerla, doctor. Muchísimas gracias. El doctor es emergencista del SAMU, del Servicio de Atención Móvil de Urgencia del Ministerio de Salud. Doctor Carlos Malpica, excelente la exposición que ha realizado. Con respecto, nos imaginamos que estamos en un centro de salud alejado y el médico o el enfermero, quien se encuentra en el establecimiento de salud,
¿cómo abordaría, cómo evaluaría el paciente intoxicado que llega al centro de salud con respecto a las anamnesis, examen físico? ¿Cómo sería el abordaje que tendría que tener el personal de salud con la intoxicación? Lo primero que tenemos que hacer es la valoración del paciente. Ya habiendo visto la presentación, digamos, ahora, digamos, vamos a las PEPAs, ¿no? Entonces, llega el paciente y lo primero es valorar qué tenemos, ¿no? Consciente, inconsciente, cómo está el patrón respiratorio, cuánto satura, cuánto tiene de frecuencia respiratoria, si hay secreciones o no, si hay cambio de coloración, cianosis, palidez, cómo está la presión arterial, y eso nos da una foto. Entonces, con eso podemos decir, paciente estable, paciente inestable. Si el paciente está inestable, tenemos que oxigenar a ese paciente, secar secreciones, ventilar al paciente, darle soporte ventilatorio si es demasiado y no responde, incluso manejo definitivo de la vía aérea con un tubo endotraqueal. Aplicar 2 vías y, digamos, si hay una persona joven con espuma por la boca, secreciones bronquiales, lo más probable es de que o fue carbamatos o estamos frente a un intoxicado. O sea, si es un adulto mayor y viene con esas características, puede ser un edema agudo pulmonar, puede ser una insuficiencia cardíaca. O sea, hay que siempre poner el diagnóstico diferencial porque a veces nos podemos emocionar y equivocar. Luego mientras que un equipo, digamos, o el médico enfermero va estabilizando, tenemos que buscar algunos datos, ¿no? Si viene con familiar, viene solo, si hay algún antecedente, algún medicamento que tome, ha sido un tema accidental, intencional, o sea, ¿qué fue lo que pasó, no? O sea, ¿cuál fue la historia de este paciente? Muchas veces, como les digo, no hay una historia, ¿no? Simplemente llega, o sea, lo traen o el que lo trae ni siquiera sabe qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, por eso en el prehospitalario es muy importante tratar de premizar la escena. Entonces, no solamente vemos al paciente, sino hay que ver qué es lo que había en la escena. Habían blister, pastillas, estaba deprimido, discutió con el enamorado, la enamorada, peleó con la mamá. O sea, hay una dinámica ahí que pasó. Entonces, cuando llegan al hospital, la idea es esa historia transferirla al que va a hacer o continuar el tratamiento, ¿no? Muy bien. Y en este caso con intoxicación por órganos sulfurados, a ver, un momento, tenemos una consulta. A ver, tenemos una pregunta, vamos a revisarla. Una pregunta con respecto a la Así es. Una pregunta con respecto a la farmacocinética de los órganos sulfurados, carbamatos y clorados. Si bien la atropina compite por el receptor muscarínico, ese tóxico se mantiene en el cuerpo y que posterior puede hacer nuevamente efecto. ¿En cuánto tiempo? Yo pensaría que fue eliminado, ya sea por la orina u otro mecanismo del tóxico. Y estar tranquilo porque mi paciente está fuera de peligro. No nos confiemos. Hay algunos, sobre todo los órganos fosforados y sobre todo los órganos clorados, tienen un tiempo de vida media largo, 18, 36 horas, ¿no? Hace varios años hubo una emergencia en Juanjuy. Hubo un paseo de unos niños que fueron de viaje de promoción y pidieron como movilidad a la municipalidad el camión de basura. O sea, sí, así como para movilizarlos al paseo, pidieron prestado el camión de la basura. Entonces, como era camión de basura, tuvieron que desinfectarlo. Entonces lo limpiaron con insecticida. Entonces quedaron residuos de insecticida en el tubo de escape, en varias partes móviles y calientes del camión, y los niños fueron de paseo, y en medida que iban de paseo y aumentaba la temperatura, los vapores de este agente residual fueron inhalando, y al final hubieron cerca como de 50 niños intoxicados. No fue en tanta magnitud como el cuadro de ayer, pero hubo mucha predominancia de síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Lógicamente, se les ponía iosina, dimihidrato, se hidrataban, mejoraban, pero al día siguiente nuevamente por lo mismo y por lo mismo. Los síntomas al final de estos chicos tuvieron que venir a Lima, fueron casi por 4 o 5 días. Entonces, va a depender del producto, que sería ideal de poder identificar el producto químico de manera específica para ver su hoja de seguridad y cuánto es el tiempo de acción en el organismo. Sería lo ideal. Sí, muchas veces no identificamos cuál es el agente etiológico específico, pero la apreciación es correcta. El concepto con el que nos debemos quedar es que
el órgano fosforado o el insecticida es más potente y más durable su efecto en el organismo que los carbamatos. Los carbamatos son más cortos, son 8 horas, 12 horas. Si se atropiniza bien, responde bien, generalmente no rebote. Igual hay que observar un paciente por carbamatos, hay que observarlo, siquiera 12 o 24 horas. Los órganos fosforados sí deberían hospitalizarse, porque puede ser que revertimos aparentemente el cuadro, los síntomas se estabilizaron, pero a las 12 horas o 24 horas podría haber un rebote. Porque como es un tema enzimático y de competencia, es un tema de qué es lo que predomina. Predomina el efecto, el síndrome colinérgico o el anticolinérgico. A eso se resuelve. Respuesta, doctor. Con el tema de los órganos fosforados, carbonato, ¿cómo lo identificamos? ¿Cuál es el nombre comercial de los órganos fosforados? Es importante, si bien el diagnóstico clínico, ¿no? En una intoxicación por órganos fosforados, vamos a tener broncorrea, miosis, bradicardia, fasciculaciones, pero sería muy importante tener el veneno, ¿no? El tóxico, ¿no? El envase que ha causado una intoxicación. Para saber qué nombres comerciales hay de órganos fosforados, de carbamatos. Varía con cada país. Bueno, hay un listado cerca de, en el Perú deben comercializarse por lo menos 30 productos diferentes. Hay algunos incluso que están prohibidos. Tienes Malathion, o sea, nombres comerciales no sabría, no podría precisarte ahora. Pero hay un listado, o sea, antes de hacer la presentación, por lo menos he encontrado 25 productos que están disponibles, ¿no? Y algunos incluso por temas medioambientales no deberían comercializarse, ¿no? Pero existen. Entonces, siempre que tengamos un antecedente, un trabajador agrícola, o como la venta de estos venenos tóxicos no está reglamentada, cualquiera lo puede adquirir, siempre sería importante que trajeran, claro, entonces... Lo paradójico es que el personal que trabaja en agricultura, por lo general, son los que menos accidentes tienen. O sea, por lo general, es gente que no está, o es un trabajador nuevo en este tipo de trabajo, ¿no? Pero son muy cuidadosos. La mayoría que trabaja con estos insecticidas son muy cuidadosos. Consigue el envase. La mala combinación es alimentos con insecticidas, ¿no? Que a veces comparten el mismo almacén, sí. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a la población en cuanto al cambio y rotulado de los envases? Primero que todo lo que sea tóxico, potencialmente tóxico o dañino, viene generalmente con una marca de una calavera o viene rotulado. Entonces, no cambiemos de envase. Es lo primero, porque genera confusión. Lo segundo, tiene que estar literalmente fuera del alcance de los niños. Entonces, a veces usamos en las mismas casas, tenemos insecticidas, insecticida para polilla, para mosca, para cucaracha, para cada cosa. Tenemos ahí 4 o 5 frascos diferentes. Y además de eso, a veces para los servicios higiénicos usamos algún ácido para desatorarlo de vez en cuando. Entonces, no se debe, si se compra para un fin, trata de no tenerlos almacenados o comprarlos y tenerlos guardados, porque los envases también se deterioran o se malogran o se pueden romper, si son en caso de vidrio. La mayoría vienen en plástico. El tema de cambiarlo de envase es lo más peligroso, porque los rotulados a veces no lo entienden, solamente lo entiende el que lo puso. Y a veces no se entiende ni qué hay, y uno va a curiosear qué es lo que tiene, y ahí es donde se mete en problemas. No solamente en niños, sino en personas mayores. Sí, doctor. Tenemos otra pregunta, una gran ponencia. A propósito del caso, ¿el manejo de intoxicación por órganos fosforados varía en una gestante? Claro, ella es una complicación, ¿no? O sea, el tema de una paciente gestante intoxicada, se puede usar, la atropina se puede usar, la preloxima no creo porque no debe tener pruebas, es un medicamento relativamente más nuevo, y lo que va a depender pues de cuántas semanas de embarazo tiene, ¿no? Acordemos que además en el tercer trimestre el problema es que una de las afectaciones directas es el aparato respiratorio, porque hay una gran cantidad de secreción, entonces se disminuye la capacidad vital. Y una gestante en el tercer trimestre justamente lo que tiene es disminución de la capacidad vital. O sea, más grave para la madre
es que esto se produzca mientras más avanzado esté el embarazo. Si está más avanzado el embarazo, tendría que evaluarse incluso el dar término al embarazo una vez estabilizada la paciente, si es que el bebé es viable, ¿no? Definitivamente es una complicación, ¿no? Siempre las gestantes, cuando tienen algún otro problema, incluso trauma, un accidente cerebrovascular, lo que sea, siempre es un reto, ¿no? Porque estamos tratando a dos en vez de uno. Y todo lo que se hace sobre la madre tiene efectos definitivamente sobre el bebé, ¿no? Sí es complejo. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿cuáles o son los síntomas universales que va a presentar un intoxicado frente a cualquier tipo de intoxicación? Ya, lo que pasa es que no hay síntomas universales. Lo que tenemos que hacer es, cuando hacemos el triaje o la valoración inicial del paciente, si no hay historia, es ver cuál es la alteración. O sea, hay taquicardia, hay bradicardia, hay hipotensión, sudoración. O sea, en medida que tengamos más síntomas y más esté alejado de los valores normales, tenemos que poner la posibilidad siempre de intoxicación. A la emergencia lo que generalmente llegan son a veces personas jóvenes, adolescentes, 15, jóvenes, 20 años, o a veces hasta 30 o de 40, llegan solos sin historia, inconscientes. ¿Cuál es la historia? Tomaron un taxi, fueron a la casa de unos amigos, salieron a una reunión del trabajo y la familia no sabe nada, ¿no? Entonces, al final los pepearon, tomaron de más, les dieron alguna droga. Entonces, eso es lo que vemos de manera más frecuente. En el caso de órganos fosforados, que es nuestro tema, por lo general hay el antecedente y el cuadro es muy florido. O sea, básicamente dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación, bradicardia, fasciculaciones, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, cuando se llega a una atención y que sea el caso del paciente que se encuentra con celorrea o espuma en la boca y se encuentra inconsciente, no hay datos, no respira, pero sí hay pulso y respira, siempre se tiene que pensar que la causa sea por órganos fosforados. El paso que se sigue después de verificar vía aérea y atropinizar, si respira, dirá. El caso es genérico. Habría que ver la edad, habría que ver dónde es el entorno, si en la casa, en la calle. Puede ser un cuadro postconvulsión. O sea, lo que le estoy diciendo es que no es que, vi tal cosa, tiene espuma en la boca, voy a poner atropina. No. O sea, el tema es más amplio. Luego, dentro del diagnóstico diferencial podemos tener edema agudo pulmonar, podemos tener una insuficiencia cardíaca, podemos tener un posictal después de un paro de convulsiones, podemos tener una intoxicación por medicamentos. O sea, no es espuma en la boca igual a atropina. No. Valoremos primero qué es lo que tenemos, qué antecedentes hay, ¿no? Lógicamente, si el paciente tiene abundantes secreciones y tiene bradicardia, allí tendríamos dos síntomas importantes en las que tiene indicación específica de atropina, ¿no? Acuérdense que la atropina lo usamos en los bloqueos cardíacos para aumentar la frecuencia, y los anestesiólogos lo usan justamente para secar secreciones previa a una cirugía. Otro cuidado con la atropina. En el mercado hay atropina de 0,25, de 0,5 y de 1 miligramo. O sea, no nos confiemos que una ampolla es igual a 1 miligramo, si no vamos a estar lejos de la dosis que deberíamos estar aplicando. Gracias, doctor. ¿En qué medida el consumo de relajantes musculares puede causar una intoxicación? Más que intoxicación, generalmente lo que se ve es pacientes con efectos adversos, ¿no? Lo más frecuente es que la lengua se les trabe, ¿no? Y el paciente no puede hablar bien, como una especie de disartria. Entonces haces la historia y ha estado tomando relajantes musculares, ¿no? Ahora, para que haya pues una toxicidad por relajantes musculares, tendrían que ser inyectables, ¿no? O sea, los de uso hay una historia frecuente, antigua, que antes los médicos estábamos con el PLM, ¿no? O sea, venía el paciente y decía que tiene una contractura muscular, relajantes musculares, ¿no?
Y algunos han recetado este paralizante que se usa en sala de operaciones. Le pones la ampolla intramuscular y el paciente en eso deja de respirar, paraliza el diafragma y el paciente hace paro respiratorio. Entonces, básicamente los efectos mayores se dan pues, por la vía parenteral, ¿no? Y además viene ahí, viene el medicamento marcado, dice solo para uso en sala de operaciones, rotulado en amarillo, todo. Pero ha habido accidentes o hemos visto accidentes de colegas que han recetado como relajante muscular más que un relajante muscular, un paralizante muscular para uso en sala de operación. Interesante, doctor. Doctor, bien, entonces tenemos un caso específico. Puede ser un niño que llega al centro de salud y tenemos antecedentes que es el hijo de un agricultor y vienen con el envase que dice, escrito en letras pequeñas, que dice Malatión. Y los síntomas, ¿no? Miosis, tiene bradicardia, fasciculaciones, broncorrea, espuma por la boca, y está el médico, está la enfermera. Entonces, ¿cuáles son las medidas iniciales, medidas generales, ¿no?, que deben realizar en ese momento? No. Primero, vía aérea. Vía aérea. Primero, vía aérea. Oxígeno al 100%, máscara de reservorio. ¿Una posición específica? No, puede ser boca, el cúbito dorsal. Aspirar secreciones, retirarlas con la mano, porque no solamente hay aspiración bronquial, hay secreciones bronquiales, también hay cialorrea, hay saliva abundante. Canalizar una vía de manera inmediata, si hay trastorno de sensorio o convulsiones, se tiene que intubar a ese paciente. ¿Tratamiento para las convulsiones? Sí, tratamiento para convulsiones, sí, con Diazepam. diazepam. Los síntomas se van tratando en medida como se van presentando. O sea, porque ahora, si la convulsión es consecuencia del tóxico o de la hipoxia generada por la obstrucción de la vía aérea, hay que asumir que son ambas cosas, ¿no? Canalizar dos vías periféricas. ¿Por qué? Porque una no es ninguna, al final se obstruye, se arranca, es un paciente que va a estar agitado. Saturación y oxigenoterapia. Oxigenoterapia. En el caso de lo que es, tenemos que evitar que el tóxico se siga absorbiendo, ¿verdad? Y el lavado gástrico es inmediato. Sí, digamos, para el efecto de órganos perforados, o digamos, tenemos un rango de hasta 1 hora. Aunque fisiológicamente el estómago se vacía en 30 minutos, digamos que hasta la hora tenemos chance, ¿no? Si llega después de 4 horas, realmente lo que podemos hacer por el lavado, con el lavado gástrico, no es mucho, ¿no? Va a ser más traumático para el paciente. ¿Y en cuánto tiempo el órgano perforado empieza a actuar en el organismo, hacer acción? Generalmente es inmediato. Es inmediato. Son 30 minutos, ¿no? De 30 minutos a 1 hora. Generalmente la hora de llegada de estos pacientes es a la hora después de haber generado la ingesta. O sea, el ingreso del paciente a la emergencia generalmente es a la hora después. Generalmente llamas cercano a la hora, ¿no? Bien. O sea, los síntomas vas a presentarlos cercano a la hora de haber ingerido, ¿no? Paralelamente a lo que es la evaluación, ¿qué exámenes de laboratorio serían importantes que se realizaran en este paciente? Si hay disponibilidad de hacer exámenes de laboratorio, lo primero es un análisis de gases arteriales. Y luego hay que tener un basal del paciente. El basal es tener un hemograma, a ver cuando tiene hemoglobina, porque eso juega a favor y en contra. Cómo valorar la función renal, una urecatinina, porque producto incluso a veces llegan en tan mal estado, tan deshidratados, que pueden hacer insuficiencia renal aguda. Si ya encontramos valores altos, puede ser que sea un crónico reagudizado. Electrolitos, si ha habido náuseas, vómitos, porque nos va a decir un poco cómo está el medio interno, justamente para poder hacer la reposición de acuerdo al perfil del paciente. Lamentablemente no disponemos de kits, sets o el dosaje específico de carbamatos o órganos fosforados. Un examen de orina, por ejemplo, es muy útil porque vamos a poder ver si hay hematuria, si hay cilindros, si hay leucocitos, o sea, sí nos da información, ¿no? Si el paciente elimina glucosa por orina, o sea, sí nos da información. Lo que nos interesa es documentar que ese paciente inicialmente, digamos, tenía parámetros normales, ¿no? El diagnóstico etiológico por laboratorio es bien complejo, o sea, generalmente no está disponible. En algunos laboratorios te dicen, sí, hay benzodiazepínicos de manera general, o cocaína positivo, pero la etiología
prácticamente habría que hacer exámenes para cada sospecha de cada qué producto, ¿no? Es un poco complejo. Pero sí, entonces es importante indicar toda la batería de exámenes que tengamos a disposición para tratar después o controlar las complicaciones que se puedan haber tenido, ¿verdad? Doctor, en caso, el carbón activado. Disculpa, Sí, el hemograma, ¿no? el mora. El hemograma es útil porque inicialmente el paciente no va a estar infectado. O sea, nos da normalidad. Pero el hemograma puede alterarse a las 24 horas, ¿no? Entonces, si se altera a 24 horas, lo primero que hay que pensar es que ha hecho una neumonía por aspiración. Entonces, sí es útil el registro Radiografía de inicial. tórax también. Claro, radiografía de tórax de todas maneras, ¿no? De todas maneras, porque no solamente puede haber un tema de broncoaspiración, también vimos que en algunas presentaciones puede haber hasta una neumonitis. Entonces, y si no hay nada, tenemos la placa original, la placa de inicio que el paciente ingresó, ya sería posiblemente una intrahospitalaria. O sea, sí nos ayuda. Electrocardiograma también. Electrocardiograma de todas maneras, porque tenemos, lo que pasa es que no hay edades, o sea, lo más frecuente es jóvenes, pero puede ser que, así como me preguntaron por el caso de la gestante, que si se intoxica, también un paciente que tiene un stent o que ha tenido un infarto previo, también se puede ver intoxicado. Entonces, el electrocardiograma sí nos permite valorar igual el registro de la frecuencia. Se pueden generar también arritmias, extrasístoles, bloqueos secundarios a la intoxicación. Y con respecto a evitar que se absorba entonces el tóxico, se siga absorbiendo. El carbón activado es muy importante, ¿verdad? El carbón activado es una buena herramienta. El tema es de que, digamos, es 1 gramo, se da 100 gramos, en 100 mililitros, se hace una suspensión, se agita y se toma. Si el paciente está en condiciones de tomarlo. Si no, tendría que ser por sonda nasogástrica. Ahora, igual es un líquido. Igual la sonda genera el riesgo de que el paciente pueda hacer una broncoaspiración. Si lo ve el paciente y está nauseoso y le doy carbón activado, posiblemente voy a inducir a que el paciente vomite. Son cosas que tenemos que valorar. El riesgo-beneficio, ¿no? Pero si se tiene, y si no se tiene, sería que pedirlo. Es un medicamento bastante barato Así y accesible, es. hasta se puede hacer. Vienen sobres de 200 gramos, ¿no? En la forma comercial. Entonces sería que todas las postas Tengan su carbón activado. Bien. Otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Nos dice, muchas gracias por en el caso en el sistema prehospitalario al cual pertenecemos, ¿cuál sería nuestro primer acto en el caso de intoxicación por órganos fosforados o carbamatos, aparte del triaje y la hidratación? Podemos iniciar el lavado gástrico y la colocación de atropina, que recomienda atropina de inicio 3 miligramos o atropina 1 miligramo cada 3 minutos. Gracias y saludos. Ya miren, yo lo que les sugiero es mínimo que analicemos la vía periférica y si hemos decidido usar atropina porque tenemos un cuadro que lo amerita, ingresemos con un Volutrol de 100 mililitros y en 100 mililitros cargar al menos 10 miligramos de atropina. O sea, si pasamos 10 centímetros o 1 miligramo, 20 o 30, eso lo vamos decidiendo en cómo responde el paciente. No tengo que pasar el Volutrol completo, simplemente corto la infusión. Pero lo ideal es empezar con 10, es mi sugerencia, porque a veces nos podemos quedar cortos. Había una pregunta ahí que preguntaba, ¿hasta cuándo atropinizar? Empezamos, digamos, 10 miligramos en 10 minutos, 10 miligramos en 10 minutos, 10 miligramos en 15, 10 miligramos en 30, 10 miligramos en 50, 10 miligramos en hora 30, o sea, lo que les digo es, lo que tiene que hacer es un registro, hay que abrir una hoja de registro para poder cuantificar cuánta atropina estamos administrando y en cuánto tiempo, con la finalidad de poder ver la tendencia. Puede ser que a las 4 horas ya esté en 10 miligramos cada 4 horas, por ejemplo, pero igual requiere vigilancia. Entonces, si el paciente empieza a elevarse la frecuencia cardíaca más de 110, 120, es que me estoy pasando de atropina. Si el paciente absolutamente está seco, pues me estoy pasando de atropina. Entonces, lo que tengo que hacer es manejar una frecuencia cardíaca, llevarla a una frecuencia cardíaca entre unos 100, 120 como máximo. Ese sería mi objetivo terapéutico. Lo otro es de que puede también generarse taquicardia después porque el paciente está deshidratado. Entonces tengo que hidratar adecuadamente al paciente, ¿no? Y también tomar temperatura, porque puede ser que estoy pensando que
he atropinizado correctamente y lo que tengo es un paciente con fiebre. Entonces, todas las variables tienen que estar cubiertas. Es la pregunta ahí. Buenas tardes. Doctor, Sí. disculpe que me interrumpa. Entonces, en este caso empezamos con el tratamiento, que nos habló del Volutrol. Es Sí. importante, entonces, tratarlo con Volutrol. Sí. O si hay una bomba de infusión, mejor todavía. ¿Cuáles serían los insumos que no deberían faltar en un puesto de salud? Que pudieran Pues el Volutrol no es algo complicado. O sea, el Volutrol es un envase, un recipiente que viene graduado de 100 a 150 milímetros y por el que se pasa medicamentos. Es el precursor de la bomba de infusión. Pero nos permite, pues, volúmenes controlados, ¿no? Ya si no tengo Volutrol, lo que tengo que buscar es un frasco de cloruro de salino, y en todo caso, si no tengo, pues, presentación de 500, ni de 250, ni de 100, me la pones trágica, entonces lo que tenemos que hacer es desechar seguramente 900 y quedarnos con un frasco de 100. Y en 100 poner poner las disatropinas. Doctor, tenemos un paciente de 50 kilogramos. Ok. Tenemos antecedentes de que ha consumido órganos fosforados y tiene la clínica. Entonces, ¿cómo entonces administraríamos el medicamento? ¿Qué dosis? Por eso, la mayoría dice que es 1 miligramo por minuto, más que por peso, es por tiempo. Pero lo que tenemos que hacer es una titulación. ¿Cómo logramos la titulación? Pues les recomiendo empezar con 10 miligramos y esos 10 miligramos inicialmente administrarlo en 10 minutos. En esos 10 minutos tengo que tener a la enfermera o al técnico que va preparando la segunda carga, otra carga de 10 miligramos en 100 mililitros. Y lo que voy viendo en esos 10 minutos, cómo responde el paciente. En 10 minutos ya está respondiendo. Claro, es inmediato, o sea, es inmediato. Y no interesa el kilogramo de peso, no. Si es un niño, es un adulto. Lo que tenemos que ver es el paciente que tenemos enfrente. Pongo la segunda carga y, lógicamente, empieza a secar, se empieza a aumentar la frecuencia, empieza a disminuir las secreciones, la celular baja. Las pupilas no es confiable, lo hemos mencionado. Entonces, la segunda Volutrol, tengo que ver si lo paso en 10 o ya lo paso en 15 o en 20, porque tengo que ir espaciando. Si el paciente va mejorando, voy espaciando la misma dosis, pero en más tiempo. Si el paciente no mejora, entonces lo que estoy corto. O sea, debo aumentar la dosis de atropina en esos 10 minutos. No ir con 10, sino ir con 20 o con 15. ¿Entendido? Entonces, tenemos otra pregunta. Lo que no puedo hacer es indicar, ponle 10, en 10, ya vengo en 10. No. Si empiezas a atropinizar, tienes que estar con tu paciente. De todos modos, el paciente que tiene diagnóstico de intoxicación por órganos fosforados es un paciente que sí o sí se va a derivar a un hospital de mayor complejidad. Porque las complicaciones son muchas, ¿no? El potencial de riesgo de muerte es alto. Y aparte, ¿cuánto es el stock promedio de atropina en un centro de salud, ¿no? En una caja de 100, 2 cajas de 100. Es importante tener la atropina, ¿no? Sí. Si no la tenemos ahora, pedirla, solicitarla y que haya una cantidad. En un país agrícola como el nuestro, donde hay digamos, una relativa fácil disposición de los órganos fosforados, una reserva de atropina no está mal, ¿no? Claro, ¿quién se puede preparar para tener 50 pacientes intoxicados? Nadie. No, claro, es algo. Pero sí que tengan lo básico, ¿verdad? Así es. Lo básico. A ver si tenemos otra pregunta. Dice, doctor, buenas tardes. Somos de Tumbes, de un establecimiento 1-2, de una zona rural. Centro poblado La Palma, donde la población usa muchos insecticidas para la fumigación de sus cultivos. Ya hemos tenido intoxicados por esto. ¿Qué medidas podemos tomar inmediatamente para poder referirlo a un establecimiento de mayor complejidad? Muchas veces solo se queda en el establecimiento un personal técnico solo, y cómo diferenciamos un órgano fosforado de un carbamato, ya que los envases solo presentan nombres comerciales. Muchas gracias. Ya. Varias cosas, ¿no? Primero, la primera medida, si tengo una población agrícola expuesta, es hacer prevención. O sea, hay que salir y hacer capacitación sobre los efectos de los órganos fosforados para que puedan identificar de manera sencilla y rápida
signos de alarma. Eso es lo primero. Lo segundo es, tengo que tener mi stock de atropina y en todo caso garantizar de que ese establecimiento tenga un mecanismo de comunicación y poder siquiera, si no tengo el médico físicamente, tener acceso a contactarme con un médico. La otra es hacer a través de Infosalud. O sea, tener el número de Infosalud y comunicar, tengo este paciente, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo puedo manejar? Entonces se le da la orientación. Ahora, si no tengo atropina, no he hecho prevención, no tengo con quién comunicarme, entonces el tema se complica, ¿no? Porque no vamos a convertir el personal técnico en médico. Claro, pero sí va a tener capacidad de poder hacer una evaluación de signos vitales, de buscar algún antecedente, y lo otro, de poder ver que tiene un paciente delicado. O sea, eso sí, esa valoración sí la puede hacer. Claro, porque una intoxicación accidental se puede evitar, siempre se puede evitar, a menos que sea intencional. Ahora tenemos otra pregunta. Felicitaciones, doctor Malpica. ¿Cuál sería la actitud a tomar frente a un paciente que está embriagado y entró en contacto con un órgano fosforado? Muchas gracias desde Trujillo. La pones difícil, ya ves. Claro, lo que pasa es que entiendo que el paciente, bueno, es que todo puede, que justamente le decía, la realidad es una cosa y la ficción es otra, pero el mundo real supera siempre la imaginación. Imaginemos que es un paciente que trabaja o tiene contactos con insecticidas, que ha estado en una fiesta patronal o una celebración, se ha embriagado y accidentalmente, como a veces pasa, o sea, ingiere accidentalmente un poco de insecticida, ¿no? Dependiendo qué tomó, qué tan ebrio esté, al final lo que vamos a tener en ambos casos es depresión del sistema respiratorio, posiblemente náuseas, vómitos y compromiso de la vía respiratoria. O sea, volvemos a las medidas generales. Independientemente si tomó o no tomó, si estaba embarazada, si tenía un infarto previo, las medidas generales en todos los casos son las mismas. Lógicamente, mientras más afectación o más antecedentes o más compromiso de sistemas y de órganos tenga, el pronóstico de ese paciente se va complicando, ¿no? Y el cuadro se hace más difícil, o los rangos de atropinización y del tóxico se hacen más angostos, ¿no? O la presentación de síntomas y complicaciones se va a hacer más presente. O sea, no hay tanto cambio en el tratamiento. El cambio en base a estos casos complicados es el pronóstico. O sea, digamos, unos compraron 5 boletos, otros compraron 10 boletos, otros compraron todos los boletos, ¿no? O sea, en este caso, si el paciente ha tomado alcohol o cualquier otra droga, es independiente por el tratamiento que tenemos nosotros, es neutralizar al órgano fosforado que es el tóxico y cómo lo neutralizamos con la atropina. Entonces, si el tratamiento... vómitos, hay que hidratarlo y quitarle los vómitos, ¿no? O sea, las medidas generales. Pero tiene más riesgo de aspiración, por ejemplo. Claro, tener cuidado entonces, más cuidado con el otro paciente. A veces es obeso, y tú H1N1, pues no lo compliques. Pues, ¿no? Claro. Doctor, hay medidas que a veces se toman, por ejemplo, dar de beber aceite, leche, o quizá indican diuréticos. ¿Qué es lo que no se debe hacer en un paciente? ¿Qué es lo que no recomendamos que se haga? Okay. Lo primero es identificar que estamos frente a un potencial cuadro de intoxicación. Lo segundo es tratar de diferenciar qué tipo de toxidrome es. Eso es lo ideal. Si solamente, lo que pasa es que a nivel comunitario, digamos, o es muy tradicional nuestro, existen pues los famosos remedios caseros, ¿no? Entonces, no, dale aceite, no, dale un poco de azúcar, ponle esto, déjale los dedos. Entonces, el problema es que las quemaduras, por ejemplo, las hacemos ensaladas. Queremos meter aceite, colinos y azúcar, o tela de araña, o la clara del huevo, a todo lo que lamentablemente no está demostrado, ¿no? Ni como primer auxilio. Y más bien pensemos que eso lo que puede generar son complicaciones, en el sentido de que podemos generar o estimular el vómito cuando no deberíamos hacerlo, ¿no? O sea, puedes tener un bajado esofágico, un mal Oriways, una hemorragia digestiva alta, puedes hacer una bronconeumonía aspirativa, puedes hacer una neumonitis química. O sea, las complicaciones y las únicas complicaciones que se empiezan a presentar las está generando tú. No usar
Ningún tratamiento casero, No. no inducirá el vómito tampoco. No. Y menos si no sé qué tengo al frente, ¿no? O sea, no iniciar ningún tratamiento específico Sí, no sabemos si cuál es no la sé causa. qué es lo que tengo al frente. Así es. Porque si no, al final yo no sé si ese efecto del medicamento es lo que le di yo. O sea, empezamos a jugar a la química Tenemos y otra pregunta, me eso parece. no es lo correcto. Medidas generales de soporte en el paciente inestable: hidratación, oxigenoterapia, ventilación, manejar si hay alguna arritmia cardíaca y tratar de identificar qué tenemos al frente, ¿no? Excelente, doctor. ¿El tratamiento es igual a la intoxicación con órganos clorados? Es lo mismo. Perfecto. El tratamiento es lo mismo. Nada más que los clorados tienen un tiempo de acción más prolongado, ¿no? Y los carbamatos más leves, más cortos. Es más corto. Y son los síntomas No, es de menos gravedad. en En realidad, el tema de carbamato. los órganos fosforados y clorados es el tiempo de vida media, digamos, de acción. En intensidad no hay mucha diferencia porque son enlaces muy, muy potentes. Los carbamatos son los digamos, dentro de este abanico, los cuadros por carbamato son los más sencillos de manejar. También se complican, ¿no? Pero es menos reto que el tema de los órganos fosforados. A ver si tenemos alguna otra pregunta en el chat. Gracias a todos los participantes que se han conectado el día de hoy. Si no tenemos más preguntas en el chat, damos por finalizada la telecapacitación. Doctor Carlos Malpica Coronado, muchísimas gracias por la excelente presentación que ha realizado. Gracias por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Los esperamos pronto para nuevas telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Unas palabras que usted quiera darnos, por No, favor. muy, muy interesante la revisión. Entiendo que a lo largo, pues, del país hay varias necesidades. Nuestro ánimo siempre es la de tratar de brindar lo mejor al paciente. Y reconozco, pues, que en muchos sitios se hace una labor heroica, ¿no? Porque no se cuenta con todos los elementos o facilidades que a veces uno quisiera, ¿no? Y agradecer la oportunidad de esta presentación y espero que nos veamos pronto otra vez. Lo esperamos pronto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.